Este es mío, este es suyo. Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos en una locación alterna porque tenemos problemas técnicos con la cabina habitual, pero les damos también la más cordial bienvenida. También ojalá nos sigan a través de nuestra emisión. A todos quienes le han dado like a nuestra página, quienes han compartido nuestros videos y también a quienes nos siguen, les damos muchas gracias, les damos las gracias por seguirnos. Ha sido ya casi un año de transmisiones en este programa en vivo. Les damos muchísimas gracias y pues hoy tenemos un programa muy interesante. Enseguida presentaremos a nuestro invitado, pero pues queremos antes hacer algunos avisos culturales. Tenemos algunos eventos. Uno de ellos es un curso, el Teatro Popular en el México de Entre Siglos, de 1753 a 1821. Lo impartirá el doctor Fernando Vera García, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El curso se dictará lunes 31 de marzo, jueves 3 de abril, viernes 4 de abril, de 10 a 13 horas en la sala Margarita Martín Montoro del Cux Belénes. Y tenemos también el próximo sábado 29 de marzo de 5 a 7 pm Hermeneutique sobre la filosofía del conflicto, una sesión especial donde el invitado, doctor Alejandro Luna Bernal, dictará una conferencia titulada sobre la filosofía del conflicto. Están cordialmente invitados a este evento. Y también en celebración del 20 aniversario del Teatro Diana, la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara presentará un programa del día 29 de marzo a las 20:30 horas con obras de Schubert y de Beethoven, sin duda dos grandes de la música clásica. Si bien Beethoven pues es de mucho renombre en esos temas, en lo personal Schubert es mi compositor favorito. ¿Sí tienes favoritos entre la música clásica? Sí. Yo no. Bueno, la música clásica se disfruta y se aprecia muchísimo, pero hay algo en Schubert que me llama la atención. Es clásica, precisamente la inconclusa. ¿La inconclusa de Schubert? Sí. Y pues bueno, a propósito de nuestro invitado que nos va a hablar sobre el cine y la educación media superior, pues recordamos a Ismael Rodríguez. Adelante, Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. En esta ocasión una localidad alterna por cuestiones técnicas. Estamos recordando al cineasta Ismael Rodríguez Ruelas. Él nace en Ciudad de México el 19 de octubre de 1917 y muere el 7 de agosto del 2004, no hace mucho, unos 21 años. Conocido como Ismael Rodríguez, fue un director de cine y actor ocasional mexicano. Dirigió a varios actores, incluidos Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río. Y a Toshiro Mifune, ¿no? El japonés. Sí, Toshiro Mifune, John Carradine, Basil Rabboni y su actor favorito y al actor favorito del director japonés Akira Kurosawa, como un indígena mexicano en la película Ánimas Trujano. En esta película fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. Su película internacional de más renombre es Tizoc, Amor Indio, que seguramente algunos de nuestros radioescuchas lo han visto o la han visto con sus padres, la cual fue la última en la que dirigió a Pedro Infante, protagonizada por María Félix. Por este papel Pedro Infante ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín, premio que no pudo recibir porque ya había fallecido. Y en otro recordando estamos hoy por ser un autor, un filósofo muy cercano a temas de cine, es Gilles Deleuze. Nace en París el 18 de enero de 1925 y muere el 4 de noviembre de 1995.
Fue un filósofo francés considerado entre los más importantes e influyentes del siglo XX. Desde 1953 hasta su muerte escribió numerosas obras filosóficas sobre la historia de la filosofía, la política, la matemática, la literatura, la música, el teatro, el cine, la pintura. Escribió bastante. También fue un reconocido profesor de filosofía hasta su jubilación en 1988. Escribió 2 libros sobre cine, Le Imagine Mouvement, la traducción, la imagen movimiento, de 1983, y La Imagen Temps, la traducción, la imagen tiempo, 1985. Esos fueron nuestros recordando a profesor. Bien, y pues a propósito precisamente del tema del día de hoy, el cine en la educación media superior, las conciencias del mañana, pues tenemos a un invitado especial, Germán Torres Asensio. Él es cineasta y docente en bachillerato, es además colaborador en el Festival de Cine de Guadalajara, coordina un proyecto de investigación en el Departamento de Imagen y Sonido con el objetivo de promover la circulación del cine universitario. Maestro Germán, bienvenido, buenas tardes. Gracias, José. No sé si sea casualidad eso de Deleuze. Justo es, yo creo que la clave para entender la segunda parte de la oración, esa de las conciencias del mañana, ¿no? Pero yo escuché al menos las últimas 2 transmisiones de este programa y es un programa de poesía, me parece. Entre otras cosas, es de humanidades y artes. Okay. Entonces solemos invitar a filósofos, literatos, hemos tenido artistas plásticos que también nos hablan acerca de su obra. Entonces seguramente coincidió con la entrevista a Javier Ponce, que él nos estaba hablando precisamente de Elías Mandino. Sí, temas históricos complejos. Pues yo vengo intimidado, pero agradeciéndoles el gesto de hacer el enfoque al cine. Yo pues traje un poema que me gustaría compartirles. Adelante. Seguro lo conocen bien. Dice: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y en el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano, el hombre. Ese pájaro de múltiples voces para mí es ese cuerpo sin órganos, ¿no? Es esa pulsión colectiva. La idea de las conciencias del mañana es pensar la colectividad de esa forma, ¿no? Pensando en la complejidad del individuo y formulándolo, dando un paso atrás, ¿no? En cómo vamos a formular nuestro sujeto y formularlo como una conciencia del mañana, porque pues en el cine y en la producción de cine tenemos esta ética de, hoy la mencionaba Christian Kregel a propósito de la clínica de distribución de cine universitario, nos decía que hay que resolver el presente pensando en el futuro. Bien, queremos preguntarle, bueno, entre otras cosas que tenemos como para platicar con usted y engarzar con esto que nos acaba de decir, sobre todo en una de las inquietudes que tenemos, este interés del cine y cómo y por qué llevarlo a la educación media superior. Seguramente tiene que ver con eso que nos platicaba ya acerca de estas múltiples voces, que es la colectividad, y no pensar como en meros individuos separados, inconexos, sino sí, en una interacción. Porque es una tendencia de la corriente alterna de la educación, ¿no? Pensar al individuo. Pero ahí hay como una especie de contradicción porque no queremos caer en el pensamiento individualista. Sin embargo, la experiencia de la individualidad sí es parte de, ¿no? Entonces el cine nos permite, le permite a los jóvenes que se encuentran en ese periodo tan importante de sus vidas, ¿no? Como tangencial, donde va a definir un antes y un después en la corriente que siga sus vidas, porque ya tienen más agencia. El cine ofrece 2 conocimientos claves. Cómo vive el individuo el cambio, por la narrativa que se enseña a aplicar en las historias de cine. Cómo lo vive emocionalmente de manera compleja por el lenguaje cinematográfico, pero también cómo dejar de pensar en mí mismo y pensar en las necesidades de un proyecto más grande, ¿no? Eso es la colectividad del cine, las películas. Es el quehacer cinematográfico de fabricar películas y el entramado narrativo lo que hay que enseñar. En ese entramado narrativo, sobre todo, y supongo que también tendrá que ver la parte ya de la ejecución, realización como tal del cine, ¿qué elementos
por ejemplo, simbólicos, sirven precisamente para ver el cine como una forma de expresión también del sentir, del vivir de los estudiantes. Porque normalmente, hay quienes apelan, por ejemplo, a la poesía para que los muchachos expresen sus formas de entenderlo, su propia existencia. Claro, ¿no? Como que los vamos a poner a crear. Algo así. En ese aspecto, todavía no hemos definido en mi taller en específico de la Prepa Tonalá, en el que yo imparto y que es el taller más bien de ellos. Les voy a contar los ejercicios que estamos haciendo. Estamos adaptando Amores Perros, escenas específicas para tener la oportunidad de acercarse a la experiencia de diseñar una escena con un alto contenido dramático. Ellos lo que eligen no es exactamente el contenido, sino la escena en la que se van a enfocar, ¿no? Entonces hay un grado de decisión, pero también de dirección en lo que pueden crear. ¿Por qué Amores Perros? Por esa visión dual que tiene de el individuo en sociedad y el individuo experimentando el deseo. Tiene como esas dos partes y logra vincularlas, por eso elegí esa película. Luego estamos haciendo un ejercicio de transmediación donde tomamos el cuento de una chica de secundaria que encontré en internet sobre una niña que un día ve a un clon de ella misma y el clon termina por reemplazarla. Leemos ese cuento, leemos el cuento de Axolot de Julio Cortázar y entonces hay que hacer una transmediación. Este ejercicio me lo compartió un profesor que tenemos que buscar su nombre, se los comparto por correo electrónico, pero me compartió este concepto sobre la transmediación, como transferir el sentido de un medio artístico, que en este caso sería la literatura, al cine. Entonces ese proceso hace más claro la diferenciación de los lenguajes y también aprende a funcionar en este como campo interdisciplinario, ¿no? Porque los chavos, aunque no estén en mi clase, tienen contacto porque sus maestros les enseñan literatura. Y luego tengo ejercicios de fundamentos. Lo que yo estoy tratando de hacer ahí es como una especie de adaptación de los contenidos que yo aprendí en el departamento de imagen y sonido, la Escuela de Cine de la UDG, y aplicarlos al contexto de la educación media superior, específicamente en Tonalá. Bien. Antes de pasarle la voz a Alejandro, que también quiere hacerle algunas preguntas y platicar un poco más sobre esto, pues le recordamos a todos quienes nos están siguiendo en nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, que pueden dejar sus saludos, hacer comentarios, plantearle alguna pregunta a nuestro invitado, que seguramente él nos va a responder con mucho gusto, y agradecemos a quienes ya nos están viendo en esta transmisión en vivo, a quienes ya han reaccionado a nuestro video. Por favor, también si están viendo este video en las otras páginas donde se está replicando, ingresen directamente a la página de Estudio Humanitatis Radio para dejar sus preguntas. Alejandro. Bueno, solo recordar, estamos charlando con Germán Torres. Estamos charlando sobre el cine en la educación media superior, las conciencias del mañana. Una charla muy interesante porque además es nuestro primer invitado del cine. Entonces los cineastas son difíciles de encontrar. ¿Cómo? Si hay muchísimos. Especialmente en Guadalajara, están proliferando. Sí. Y además que son de estos invitados que no tenemos muy frecuentemente, y que nos gusta tener porque son charlas diferentes, son charlas fuera de nuestra formación, que es filosofía, pero bueno, es muy interesante tenerte aquí, Germán. Pensé que eran de letras. No, somos de filosofía. Regresamos de filosofía. Qué miedo. A mí me interesaría una parte ya más en el sentido de tu formación. Si como cineasta tienes alguna influencia de algún cineasta que te haya gustado y que en ese sentido te ayude para poder plasmar o digamos llevar a cabo estas herramientas didácticas con los jóvenes en el caso del cine. Sí, pues influencias espirituales para mí, ¿no? Ciertas personalidades como Ozu o Tarkovsky. Orson Welles, como el tamaño hasta incluso de su personalidad, sin duda te influencia, ¿no? Siendo joven. Esos tres mencionaría. Muy bien. Yo quería preguntarle a propósito, un tanto retomando lo que nos comentaba acerca de conducir a los muchachos por formas también de expresión precisamente en el cine, de cómo viven su propia dimensión social. Por lo que nos había compartido también ya para preparar la entrevista, sobre la violencia, si en lo que ha estado trabajando con ellos
Eso sirve un tanto como porque es el núcleo central al parecer de su investigación, cómo el cine colabora, coadyuva precisamente a, primero, evidenciar, visibilizar la violencia y la forma en que los estudiantes la perciben también. Bueno, pues es que el tema de cómo integrar la violencia en la investigación es un aspecto crucial en el trabajo de tesis que yo estoy elaborando. Ahora sí que me agarraron con las manos en la masa, literalmente. Pero aprovechando que ustedes que son filósofos, yo creo que primero hay que dar un paso atrás y conceptualizar la violencia, ¿no? Yo les voy a hacer el saque. Para mí la violencia es estructural, total, o sea, sucede en una totalidad de los sistemas, ¿no? Si un sistema es violento, entonces esa violencia permea en la totalidad de sus partes. Yo parto de la premisa que un poco la opresión o cierto tendencia opresiva existe en diferentes dimensiones de la vida de las personas. La violencia existe estructuralmente y simbólicamente. Esto me lo enseñó mi maestra de la preparatoria, ¿sí? Y creo justamente que te puede cambiar la vida comprender cómo la violencia se ejerce justamente de manera multidimensional, estructural, simbólica y directamente, y cómo esos tres niveles de la violencia están vinculados. El tema de Johan Galtung, Arianel Flores se llama mi maestra de la preparatoria, y Elia Cabrera, las dos como que fueron mi maestra de filosofía y mi maestra de historia, y ese vínculo, ¿no? Es tan clave, y para mí también de eso va la nueva escuela mexicana. Cuéntenme ustedes, como filósofos, cómo conceptualizan ustedes y vamos haciendo el vínculo con el cine. Hay una forma más o menos común de pensar la violencia como una forma de opresión, como una forma de pensar siempre la manifestación del poder de alguien sobre otros, que se asumen como débiles, como incluso hasta como necesitados, y se les impone a la fuerza, ¿no? Pero también puede haber otra forma de entenderse como una disrupción de la armonía entre los seres humanos. Yo la pienso porque estamos ligados hasta cierto punto también a ciertos mecanismos que resultan violentos y que generan esa tensión, como esa disrupción de armonía. Esa palabra tensión me parece deleuziana. A propósito para mí también es Deleuze y su dificultad son parte del problema, porque es un problema complejo, ¿no? Es, por definición, imposible formularlo en una sola, como desde una sola disciplina. La violencia es, yo diría, también compleja, en el nuevo paradigma de la complejidad. Entonces, justamente, para mí el cine es una manera de observación. Sí, podemos observar cómo sucede ese fenómeno y hablar de él desde diferentes disciplinas, porque también el cine es interdisciplinario. La idea es que, digo, no es una idea nueva que el arte ayuda al ser humano, ¿no? Yo creo que sería hasta obvio que lo quisiéramos repetir. Acá es más bien por qué el cine es tan buena herramienta y cómo implementarlo. Con una perspectiva humanista, que es justamente, creo que la tradición de la que podríamos seguir. Esa es justo también la tradición que tiene el Departamento de Imagen y Sonido, que a propósito de cineastas, acá tenemos una lista de un montón. Miren. A ver, nos está mostrando ahí nuestro invitado un título. Luego, aquí hay frases de cineastas, miren. A ver, esta de Sidney Poitier. Quiero que cuando la gente salga del cine sienta que las vidas de los seres humanos son importantes. Esta es mi única filosofía sobre las películas que hago. De Sidney Poitier. ¿Esto es francés? No la conozco yo. Ajá. ¿Ustedes? Nunca, no había escuchado. Pues. Ajá. Gracias. ¿Qué nos enseña el cine? Pues un montón de cosas. Sí, es una escuela de colaboración colectiva y de estudio del ser humano, ¿no? Cómo el ser humano tiene que llegar a comprenderse a sí mismo, ¿no? Creo que más allá de cualquier moralidad, que a mí justamente me gustaría alejarme de las moralidades, ¿no? Y pensar en las éticas.
cómo alguien puede llegar a construir una ética propia, ¿no? Mediante un ejercicio de observación. Los talleres de cine son eso, oportunidades de observarse también. Y observar al otro, que creo que también es importantísimo. Bien, eso, a propósito de esto último, es algo que me permite pensar precisamente en Deleuze, que no soy experto en este pensador, en Gilles Deleuze, pero sí al menos lo que he podido entender es que él se centra mucho precisamente en el concepto de la idea de la diferencia, ¿no? Y ese es un problema que de repente desde otras perspectivas filosóficas o ideológicas incluso, como que se vuelven muy igualitarias, como de pensar a todas las personas como meros individuos, y siempre ver, y creo que ahí también podría ser otra veta de reflexión para la idea de la violencia, que se suele pensar al individuo como un otro que es tan absolutamente distinto de mí, pero que no encuentro ningún punto tampoco de conexión, de semejanza con él. Pero ahí está el poema del principio. Sí, mi hermano el hombre. Ajá. Ya habría que cambiar. Yo justamente propongo dejar de decir hombre o mujer y hablemos de conciencias, ¿no? Porque ustedes son filósofos y lo entienden, ¿no? Cómo nombramos al sujeto es parte del discurso que vamos a ejercer en el mero acto de hablar. Sí. Miren, traje también este libro de Ken Wilber, no sé si lo conocen. Dice, una teoría de todo. Acá él plantea que existen como diferentes formas de comprender el conocimiento, y que, por ejemplo, hay conocimiento que es colectivo, organizado. Y a la hora de caracterizar el tipo de conocimiento, es como podemos comprender cómo enseñarlo. Hay cosas que se pueden aprender de mejor manera en línea, y hay cosas que se pueden aprender de mejor manera presencialmente. Hay que identificar eso, ¿no? Edgar Morin nos dice que vivimos en tiempos donde los sistemas educativos están desactualizados, lo cual es natural. Tenemos demasiado trabajo los maestros, lo saben todos. Entonces tenemos que buscar mecanismos de innovación, usar la tecnología para poder facilitar nuestro trabajo y impartir en las aulas lo que se tiene que impartir. Y tenemos que descifrarlo juntos, ¿no? ¿Qué es exactamente eso? Bien, sobre todo, bueno, considerando y retomando un poquito también lo que había mencionado antes sobre la violencia y lo complejo que es la violencia y cómo el cine en las aulas, por ejemplo, podría ser una forma de visibilizar precisamente esas complejidades estructurales de la misma violencia, porque adquiere tantas formas. Generalmente pensamos la violencia como, por ejemplo, los conflictos armados, como la guerra contra el narcotráfico, que tuvimos ya un programa que versaba también sobre necropolítica y necroeconomía. La violencia directa. La violencia directa, física, pero hay otras formas de violencia y creo que ha habido buenas producciones cinematográficas mexicanas que han evidenciado eso. Híjole, y es que hablando ya de la violencia en el cine, yo incluso daría otro paso atrás, ¿no? La forma en la cual está estructurado el mercado de cine, y lo hablábamos hoy también en la clínica de distribución, es violenta en sí misma. Sí, el mercado mexicano y su público están cooptados por una oferta que responde a intereses de empresas privadas. Eso es una realidad. Habría que identificarlo bien de entrada, ¿no? Y entonces participar en la discusión de qué películas se están haciendo y con qué películas se están viendo. Las universidades y las escuelas son también entornos de exhibición, y son entornos de exhibición que sí podemos cuidar más. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pueden formar los consumidores del futuro. Diferentes formas de nombrarnos para comprender toda nuestra complejidad. A mí se me haría terrible pensarme como un consumidor, ¿no? Y que toda mi identidad personal girara en torno a yo como consumidor. Pero también sería iluso no pensarme como un consumidor porque estoy inmerso en ese sistema. Pero también soy una conciencia. Entonces, esa dualidad... Traje otra frase, la voy a aventar. Adelante. Dice Ortega y Gasset: la ciencia rompe la unidad de la vida en dos mundos, naturaleza y espíritu. Al buscar el arte, la forma de la totalidad, tiene que fundir nuevamente esas dos caras de lo vital. Nada hay que sea solo materia. La materia misma es una idea. Nada hay que sea solo espíritu. El sentimiento más delicado es una vibración nerviosa. Para realizar esta función tiene el arte que partir de uno de esos mundos,
y desde él dirigirse hacia el otro. Este es el origen de las varias artes. Si vamos de la naturaleza al espíritu, si partiendo de figuras espaciales buscamos lo emocional, el arte es plástico, pintura. Si de lo emocional, de lo afectivo que fluye en el tiempo, aspiramos a lo plástico, a las formas naturales, el arte es espiritual, poesía y música. Al cabo, cada arte es tanto lo uno como lo otro, pero su esfuerzo, su organización, están condicionados por el punto de partida. ¿Cómo decidimos empezar el proceso, no? Pensar las películas como procesos, como máquinas, ¿no? Pero no máquinas que pierdan su humanidad. Al contrario, ¿no? En el sentido que plantea Deleuze como analítico, de comprender esas diferentes olones o estructuras que componen la realidad como máquinas interconectadas. Bien. Antes de darle la palabra a Alejandro, que también quiere hacerle algunas preguntas, Aníbal Lucas Garay Arias le manda saludos, dice saludos Germán, y plantea una pregunta. Bueno, también Huay Peck dice saludos profe, ¿es usted un sabio? Ese es mi compañero de la universidad, me está echando carrilla. Vale. Bien, pues bienvenido a todos los comentarios. Aníbal Lucas le plantea una pregunta, dice Germán, ¿qué opinas que se pueda considerar el videojuego como el octavo arte? Aníbal lo conocí en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Hay que encontrarnos pronto, Aníbal. Yo creo que totalmente sí, mi videojuego favorito es Undertale. Ese juego para mí fue tangencial en mi ética personal y en el trato que tengo con las personas. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Justo en el festival está... lleva ya 2 años este proyecto. Lo hizo el Festival de Cine en colaboración con la UNIAT. Es un programa que está enfocado a videojuegos con un contenido narrativo. Se trata de diferentes... ¿cómo decirlo? Es un pitch y un playtest. Miren, el playtest se ponen computadoras para que los asistentes al festival podamos probar los videojuegos. Y son videojuegos que cuentan una historia. Y luego tenemos el pitch. Diferentes proyectos compiten pitchando frente a diferentes empresas de desarrollo de efectos especiales, de creación de videojuegos y de innovación tecnológica para pitchar las historias de sus videojuegos, ¿no? Entonces es como verlo desde esta parte. Y se hace en un entorno de cineastas. Entonces, ¿qué opino? Pues que ya entraron, ¿no? Ya están ahí y tenemos que empezar a buscar como pues las obras maestras de los videojuegos. Pues también ha sido como una especie de nicho para la cinematografía en cuanto que han salido en el cine comercial una que otra película, creo que hace algunos años cuando salió Mario, por ejemplo, que es basada en un videojuego. La de Mario es tan buena que te puedes dormir 15 minutos, regresas y te la sigues pasando bien. Yo no la vi, la verdad. No, a mí yo sí, me la pasé bien. O creo que también hubo una versión de Mortal Kombat hace ya varios años. Luego hicieron la serie, ¿no? De The Last of Us. Ajá. Y la hizo Amazon, The Last of Us. Pues es que son públicos, ¿no? Un poco esa lógica de, bueno, donde hay públicos, pues va a haber contenidos. Hay que, perdón que no quita el dedo del renglón, hay que pensar cuáles. The Last of Us no lo he jugado, me parece que es una narrativa humanista, pues como que busca ver esa complejidad del ser humano. Bueno, Sergio Martínez manda saludos a todos quienes estamos aquí, muchas gracias, y dice un muy buen cambio de tema, agradecemos ese comentario. Aníbal Lucas Garay le responde de regreso, saludos. Ok, ¿quién dice lo del cambio de tema? Sergio Martínez Ruiz, un ciberradio escucha que también nos ha acompañado en varias transmisiones. Buenísimo. Le agradecemos la atención que nos presta. Alejandro. Pues bueno, nada más recordarles a quienes nos sintonizan en esta ocasión, estamos en una localidad alterna del canal por problemas técnicos, entonces si les sorprende un poco que de repente el escenario, la escenografía cambie un poco, bueno, es por esa situación. Quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando aquí con Germán Torres Asensio, es cineasta y además profesor en el bachillerato, y él tiene un taller
respecto a el desarrollo de proyectos cinematográficos en media superior. Y estos proyectos, bueno, este proyecto que nos platicaba Germán, ayuda un poco sobre todo a que los jóvenes adquieran ciertas herramientas y habilidades para entender su entorno social. Y bueno, en este caso en el que se enfoca Germán es la violencia, que bueno, en ese sentido a mí me gustaría comentar que en efecto la violencia es estructural, pero que además en el caso de los jóvenes son arrojados directamente al mundo con una violencia muy desarrollada, ¿no? Y no solamente hablamos de una violencia como en efecto las guerras, los conflictos armados, los diferentes conflictos civiles que se encuentran en cada país, en el caso de México, bueno, ya no es una violencia sistémica, ¿no? Ajá. Y que además nos permite, creo que el cine y estas nuevas herramientas de medios por internet le permiten a los jóvenes entender un poco más de qué trata esta violencia, ¿no? Y además en las aulas, pues entender que los jóvenes deben aprender a no dirimir sus diferencias con la violencia, sino con el diálogo, ¿no? Sí, y a usar la comprensión en la vida. Sí, sí. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte sobre una cuestión muy importante en la cual ya estaba desarrollando esta idea, es qué herramientas y habilidades adquieren tus estudiantes dentro del taller. ¿Han escuchado de la metodología STEAM? Yo no. Bueno, es ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas y arte. Mezcladas, sí, de manera interdisciplinaria. Hay que aprender a hacer un presupuesto, sí, a contar, a ver hacia el futuro y poder contemplar nuestras necesidades, a usar sheets para llevar una contabilidad en equipo de eso, pero también hay que aprender a leer al ser humano como un ser emocional. Sí, o sea, sería ilógico que no contempláramos eso dentro de nuestra vida como individuos, justamente, ¿no? Somos seres emocionales. Cómo fluye de lo que nos habla Ortega y Gasset, ¿no? Cómo fluye esa parte espiritual en la vida, pero cómo también fluye esa parte material. El concepto de la dualidad me parece muy interesante. A mí me gustaría preguntarte una cuestión ya más de carácter del desarrollo, la finalidad del taller. ¿En algún momento se va a hacer alguna grabación, algún proyecto, algún cortometraje al final de tu taller? Sí, les decía que me habían agarrado con las manos en la masa a modo de chiste, porque justo vengo de estar en rodaje con mis alumnos. Bien. Acabamos de filmar Amores Perros, una adaptación. El ejercicio es calcar literalmente los planos de Amores Perros, ¿no? Porque el hecho de aprender a hacer un plano es como complicado en sí mismo, ¿no? Cómo tiene que operar, hasta que de qué humor, qué tipo de día tienes que tener, ¿no? Antes de filmar una película. En primavera vamos a filmar el primero de los cortometrajes y luego estamos buscando la siguiente fecha para filmar el siguiente. Tiene que ver con una historia de migración. ¿Qué historias van a contar? Pues historias que respondan a las problemáticas de su realidad social. Creo que ahí también es como ellos pueden leer lo que es importante decir, ¿no? ¿Qué problemas ven? Y creo que eso es clave en la sociedad. Escuchar las voces jóvenes son las voces que pueden ver ciertos problemas, ¿no? Y también que los pueden imaginar diferentes. Y en el arte, donde el imaginario es tan importante, pues ahí es donde necesitamos que surjan esas historias. El cine es un proceso donde lo importante, ¿no? Como el vino que se hace, como el equivalente de la uva es la historia. Entonces el hecho de que las historias de las películas surjan en esa edad, también para mí es parte de lo que hace importante el enfoque. Y la importancia también de pensar en otras producciones, fuera de los entornos industriales y comerciales, y otros espacios de consumo, como puede ser una muestra de cine en una preparatoria.
ver la importancia de ese tipo de eventos dentro de la vida de una comunidad escolar es importante, ¿no? Porque, de nuevo, nos lo mencionó Christian Kregel, también tuvimos la última clase de su módulo hoy. De nuevo, ¿no? En medio de todo nos están... como que nos estamos empezando a conocer. Nos decía que tenemos que pensar nuestro consumo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que todavía podemos decidir. Entonces, si nuestro consumo es local, uh-huh, consumimos incluso a nivel del cine, ¿no? Porque el cine es parte de los grandes flujos y reflujos de todo el mercado interconectado global. Uh-huh. Entonces, en un momento tangencial como el que nos encontramos ahora, pues hay que pensar en el cine que necesitamos. Uh-huh. Bien, bueno, hay una pregunta que se me ocurre en función de lo que acaba de decir, pero hay un comentario de Aníbal Lucas Garay Arias, dice: esperando los trámites para la maestría en agosto, nada más, y muy triste lo que pasó con la ganadora del Oscar en documental este año. No sé qué quiera comentar al respecto. ¿A qué se refiere? Pues, no sé, nada más nos dice esperando los trámites para la maestría en agosto, nada más, y muy triste lo que pasó con la ganadora del Oscar en documental este año. A propósito de la maestría, tengo un compañero que es como el inspirador de esa... Otro de los conocimientos que busco como instaurar a la hora de analizar las escenas, ¿no? Mediante el cine. Él se llama Ángel, tiene unos lentes y uno es un cuadrado y otro es circular, ¿no? Entonces a mí, cada que los veía decía... y él lo encarnaba en esos lentes, pues. ¿Cómo vemos las escenas? Analizándolas, pero también mediante la óptica de la complejidad. Uh-huh. ¿Sí? Hay que identificar cómo está hecho algo. Eso les enseñamos en la TAE, cuáles son las partes del diseño que estamos observando, y luego del otro lado cuál es el contenido emocional sensitivo que lleva. ¿Sí? Entonces, el activar esa visión es algo que se puede llevar no solo al cine, sino al resto de la vida, ¿no? No se trata necesariamente de formar cineastas, sino de, mediante el cine, formar personas. A propósito de esto, y que creo que concuerda bien con lo que decía hace rato y que fue lo que me detonó la idea en la mente, no solamente se trata de cuestiones de enseñar a los estudiantes, a los muchachos, cuestiones meramente técnicas del proceso de la cinematografía, cómo manejar la cámara, la diferencia de planos, las ubicaciones de los actores, etcétera, sino también, supongo, el mismo proceso creativo de un guión, ¿no? Para visibilizar, para que ellos mismos visibilicen los tipos de violencia a los que se enfrentan en la sociedad, y un tantito también cómo las van a mostrar al espectador. Sí, pues un poco esa idea para mí parte de la noción de que todos los individuos vivimos la violencia, uh-huh, ¿no? Porque efectivamente enseñamos procesos creativos, uh-huh, pero a la hora de llevar esos procesos creativos, hay que llevar también como un proceso de cuestionamiento personal. Uh-huh. Entonces, tener ese proceso de cuestionamiento personal para mí también es importante en esa etapa, uh-huh, ¿sí? Y me parece también como que es natural, uh-huh, en el ser humano, ¿no? Uno se cuestiona a sí mismo cuando llega a cierta edad. Uh-huh. Entonces, el cine también ofrece como un escenario para que eso suceda. Uh-huh. Yo pienso que en general, en la educación se debería de contemplar que los estudiantes tengan esa oportunidad con el arte en general. En la prepa la TAE de cine es una opción, pero francamente veo que este enfoque, uh-huh, en la violencia, en la expresión y en el autoconocimiento, uh-huh, es una tendencia global que veo manifestada localmente en mis compañeros maestros. Uh-huh. Sí, también todos estamos preocupados por eso y tratando de atenderlo. Uh-huh.
Sí, porque hay problemas que son muy desgarradores en nuestra sociedad. Por ejemplo, ahora que hablábamos hace un par de programas, creo, sobre las desapariciones y visibilizar el rancho Izaguirre, que fue como una bofetada así de, a ver, espérate, hay cosas que son graves, pero hay otras formas de violencia que también son graves y que de repente no se visibilizan en medios. De eso se trata la película de Gabriel Esdras, Ajá. Una temporada en el infierno. No sé si la tenemos en el guión. Ajá. Es la película en la que estuve produciendo el año pasado. Ahorita estamos haciendo la postproducción. Esdras está encerrado en su casa editando, no ha querido salir. Aborda justamente cómo la violencia sistémica nos atraviesa a nivel familiar y colectivo. No quiero dar ningún spoiler, pero pueden ver el detrás del arma y elevación para darse una idea de la trama, ¿no? Porque justamente Una temporada en el infierno retoma y expande las historias de esos personajes. ¿Se tiene más o menos pensado cuándo sale y dónde puede ser vista esta película? El siguiente año definitivamente la vamos a ver en el Festival de Cine. Bien. Bueno, entonces los micrófonos estarán aquí para hacer el anuncio de la presentación de la película y pueden venir usted y Les decimos a los de Tercer Ojo que vengan. Y nos hablen de la película. Sería interesante tenerlos. Sí, Daniel les va a caer muy bien. Él es hermano de Esdras. Ajá. Son dos hermanos que crecieron en Santa Tere. Llevan haciendo cine juntos varios años, ¿no? Son como... A mí me encantan las hermandades en el cine, ¿no? A propósito de los cineastas que te han influenciado, los hermanos Coen, qué cosa. Sí. Ese nivel de comedia. Sí. Bueno, recordarles, estamos charlando con Germán Torres, estamos hablando sobre cine en la educación media superior, las conciencias del mañana. Nos está platicando sobre un proyecto cinematográfico que está en desarrollo y que, bueno, esperemos tener el gusto de tener aquí a todos los involucrados en este proyecto para la presentación. Nos cuenta que a lo mejor el siguiente año ya estará en el Festival de Cine de Guadalajara. Yo dije Festival de Cine para no comprometerme, pero ojalá que sí lo veamos ahí. Esperemos que ahí poderlo ver. A mí me gustaría preguntarte sobre dos conceptos de la estética de Deleuze. Uno es imagen, movimiento, imagen, tiempo. ¿Tiene algo que ver tu investigación, por ejemplo, con estos dos conceptos? Ahí te pediría que me iluminaras, porque fíjate que yo llegué a Deleuze, de nuevo, ¿no? Me agarraron con las manos en la masa. El desarrollo y la lectura de Deleuze son parte de mi planeación de investigación. Yo llegué a Deleuze por la lógica del sentido y por el antiedipo. O sea, a través de Guattari también. Okay. Entonces, esos son los conceptos con los que estoy familiarizado. Cuéntame de la imagen-tiempo. Pues, profesor, usted... Pues tiene que ver, sobre todo tengo entendido, porque tampoco yo no soy experto en Deleuze, creo que sí lo advertí al principio, pero creo que este concepto de imagen-tiempo tiene que ver con una manera distinta precisamente de la discursividad dentro del cine. Ahí sí apelamos un poquito a que las formas más comunes del tiempo en el cine, por ejemplo, muy secuenciales. Imagen-tiempo será como la forma de pensar como el equivalente de la pintura y el color. Del color en la pintura, pensar en la imagen-tiempo en el cine, ¿no? Es lo que estamos construyendo. Sí. Ese, quizá como está metido en el celuloide, es difícil de palpar como su materialidad, pero realmente es una materialidad muy rica, digamos, la de la imagen-tiempo. Sí, supongo que también tiene que ver con estas nuevas formas de visualizar ante la vivencia que los personajes o el mismo director tienen del tiempo dentro de la misma cinta, que a veces un momento en el tiempo de los demás personajes es mínimo y el personaje principal está haciendo una rememorización de muchas cosas, pasa mucho tiempo en su propia interioridad. Cuando sale y vuelve a su realidad, pasa poco. Y el cine nos permite observar ese fenómeno de la conciencia, sí, ¿no? Sí. Como estar en la subjetividad del mismo personaje y que de alguna manera nos hace vivenciar esos recuerdos
y que luego va y comparte con los otros, pero ha pasado una fracción de tiempo en la vida social. Y eso es diferente, sin embargo, similar a algo que vivimos los seres humanos y que es importante para mí concientizar, ¿no? Como esa capacidad de entrar y salir de nuestra individualidad. Es algo hasta misterioso, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a eso? Yo creo que el cine también puede enseñar esa parte, ¿no? Al ver las películas indicadas. ¿Qué películas queremos y podemos ver en educación media superior? Yo elegí que adaptaran Amores Perros. Les puse las películas de Alexander Payne. La verdad es que vemos también algunas películas de Tarantino a propósito de la violencia. Entonces, pues, es un material privilegiado, así como otros, ¿no? Como por ejemplo la fotografía o la pintura. Para mí es parte de este enfoque que es STEAM o es Nueva Escuela Mexicana, pero todos sabemos la importancia de incluir el arte, pero no como algo aislado, sino como parte del entramado educativo que aplican los profesores, ¿sí? O sea, no olvidar que son personas, ¿no? Quienes están aplicando la educación. Entonces hay que diseñar, pensar y discutir pensando en eso. Sí, a mí me parece interesante el concepto de tiempo. Siempre es un concepto muy trabajado en teoría del arte por dos cosas muy sencillas. Se inició a introducir teorías sobre el tiempo en el arte, principalmente pensando en el tiempo congelado de la pintura, de la fotografía en su momento. Ya hablamos del cine en el siglo XX, pero principalmente el tiempo como una congelación en la fotografía y en la pintura, pero en el cine es una forma diferente del tiempo. Es una forma porque no se congela, no se queda ahí. Es continua. Es muy continua. Sí. Además es muy cambiante y la forma de representar las problemáticas sociales son casi muy transparentes, digamos. A diferencia de la pintura, de repente hay que hacer una simbología muy diferente. La fotografía tiene otra forma de representar esas problemáticas sociales, pero el cine... El mecanismo de representación del cine, sí, eso yo lo fundamento mucho en Eisenstein, el ruso, el sentido del cine. Ahí ese libro lo escribe al final de su carrera y busca, dice, ya estuvimos discutiendo, esto es lo que yo pude concluir. El montaje sucede tanto entre cuadros como al interior del cuadro. El montaje es la expresión del personaje y la ropa que tiene, y también es la yuxtaposición de un plano y otro. Sí, es montaje, ¿no? Como ese concepto clave. Nosotros lo aprendemos en tercer semestre. Es como la base, ¿no? Como, ok, vamos a hablar de cine, esto es lo que es cine, un arte de montaje. Me hizo pensar, una de las primeras películas ya que vi un tantito más mayorcito, pero que me llamó la atención del nuevo cine mexicano, El Callejón de los Milagros, que juega mucho también con este engarce de distintos tiempos y de distintas historias, a partir de una misma escena, siempre la escena con la que empezaban toda esa bifurcación de historias, ¿no? El juego de dominó, y a partir de ahí se engarzaban precisamente estas distintas narrativas. Sí, El Listón Blanco también creo que es una película interesante para pensar este engarzamiento y esta violencia que como que es la misma cosa operando sobre diferentes individuos. Sí. Perdón, hay una pregunta para darle tiempo también espacio y salida a las preguntas en el chat. Agradecemos a todos quienes han dado like al video y se ha compartido también varias veces el video. Agradecemos muchísimo eso. Hay una pregunta de Alan Gómez, dice: buenas tardes, profesor. Bueno, dice una pregunta: ¿cuáles han sido o fueron los factores o las razones de llevar a cabo esta temática que está empezando a tratar en su tesis? Pues siendo sincero, me parece algo curioso que lo lleve a cabo. Pues la realidad. Sí, francamente, mi investigación de tesis es algo que sucede al margen de mis actividades profesionales. Entonces yo busco que mi labor de investigación esté relacionada con mi propia vida. Creo que es un enfoque práctico, extremadamente práctico, diría yo, porque la investigación es una gran herramienta para resolver nuestras vidas. Entonces diría Alan, pues todo un proceso
conectado. Hay algo entonces en ese proceso de investigación que comporta también su propia vivencia y su propia manera de entender su realidad, digo, sin ir más allá de lo que uno pueda plantearse. Siempre uno hace una investigación, lo digo también como profesor investigador. Bueno, mi título oficial es profesor docente, hago investigación más por gusto que por otra cosa. Pero, o por rebeldía. O por rebeldía, ¿no? Pero hay una impronta también personal, afectiva incluso en lo que uno indaga, porque hay ciertas cosas que lo empujan a uno a eso, y seguramente en su trabajo también como cineasta pues hay mucho también de esa impronta personal, ¿no? Como a mi propia historia de vida o a mis intereses personales. ¿Podría ser? Sí, pues como a mi propia biografía. De nuevo retomando el concepto del proceso. Pues yo creo que cuando uno observa el nivel de violencia que vive en la sociedad, pues es imposible no sentirse afectado por eso. Y luego cuando entiendes cómo opera, esa palabra me gusta, cómo opera, pues te das cuenta también que hay muchísimas cosas que puedes hacer, ¿no? Para mí ese es el papel del arte. No diría no específicamente contra la violencia, sino como un mecanismo de procesamiento, ¿sí? Que vivimos en colectividad, porque muchos hacen arte y muchos consumimos arte, entonces es un vaso comunicante para mí, a propósito de Deleuze. Sí, además es que el cine parece ser, o bueno, las producciones multimedia parecen ser el nuevo mensaje, el nuevo mensajero para las nuevas generaciones y que puedan entender de una mejor manera su realidad. Desafortunadamente, bueno, yo he platicado, he escuchado a jóvenes que de repente les es complicado de repente sentarse 2 horas al día a leer una serie de textos, pero les es muy fácil estar 6 o 7 horas sentados en un mismo lugar viendo producciones multimedia y bueno, pues también es un nuevo vaso comunicante. Pero es una pandemia, ¿no? Sí, una pandemia de cortisol. Yo creo que también tenemos que observar que eso es parte de la violencia, ¿sí? Como nuestro consumo y más bien nuestra atención se está volviendo un objeto de consumo, algo que parece etéreo, no lo es, ¿no? La atención sí se puede entubar, igual que el agua. Entonces hay que entender cómo funciona, cómo opera eso. Ahí va el spoiler, ¿no? Mediante el cine. Así opera la violencia también. Y podemos trabajar para, pues, participar, ¿no? Y hacer la atención que tengamos que hacer para contenerlo. Sí, además va a ser más consumidores de cine o de producciones multimedia, ya hablando no solamente de cine, más críticos pues a los jóvenes y que entiendan que de repente es un medio muy importante para entender ciertas realidades, pero bien enfocadas, vaya. No estoy diciendo aquí, lo digo abiertamente, que sea malo, no, creo que no, yo también he visto cine, muy poco realmente, pero me parece que es un medio importante y la labor que hace en su taller me parece muy interesante. Profesor, le damos salida a los últimos comentarios, preguntas, si es que hay. Pues al menos en el chat ya no hay. Yo tengo una pregunta y que tiene que ver un tanto también con esto que mencionaba ya Alejandro Gómez, y quiero saber su opinión sobre la censura. Es decir, hemos visto y lo hemos platicado con otros colegas a tenor de otras perspectivas disciplinares, pero que tocan también el mismo tema de la violencia y que ha salido precisamente el tema de la censura. ¿Hasta qué punto también es una especie como de reto o se enfrentan o se pueden enfrentar los estudiantes de su taller a temas de censura? Pues hay dos censuras, ¿no? Mi maestro de dramaturgia, Fabio Rubiano, decía que la censura que ejercemos sobre nosotros mismos, hay que dudar de ella, ¿no? Y comprender por qué nos estamos censurando. Y la censura que ejerce la intolerancia, esa yo diría directamente hay que combatirla. Combatirla mediante la comprensión, porque somos seres inteligentes. Pero pues no, la verdad es que no. Digo, yo
por ejemplo, si enfrentan temas, si hubiera como temas de violencia, que hasta ahora no los ha... Tengo varias historias, ¿no? Que tienen un alto contenido violento. Tratan, por ejemplo, el tema del narcotráfico, que es el tema, ¿no? De México. No diría el tema, ¿no? Que si no es un tema que existe, pues, digo, nos vamos a enfrentar a eso como producción, pero yo tendría que afrontarlo como productor, ¿no? De que, a ver, ¿qué nos va a implicar? Una vez que resolvamos ese cuestionamiento de qué nos va a implicar, pues establecer una estrategia, ¿sí? Y esa estrategia a veces implica más tiempo. Yo sí les planteo eso a mis estudiantes. ¿Quieres filmar esto en el periodo que nos toma la talla, ¿no? De manera realista. Y cada uno va decidiendo y marcando hasta qué punto quiere materializar sus historias, ¿no? No tienen que llegar a filmar para completar y adquirir los conocimientos. Muy bien. Alejandro. Pues bueno, muy interesante charla la que tuvimos el día de hoy, profesor. Bueno, recordarles que estamos en esta localidad alterna a la estación por cuestiones técnicas que últimamente no han faltado en nuestras producciones. Vamos a ir afinando ese tipo de problemáticas. Bueno, solo agradecer a Germán, muchas gracias. Yo tengo el gusto de conocerlo más allá de esta entrevista y bueno, nos pareció una charla muy interesante. Una historia romántica, nos conocimos en Navidad. En una posada, bueno, agradecer, Germán, muchas gracias por estar aquí en el programa, profesor. Pues agradecemos a todos quienes dieron like, a todos quienes compartieron el video, quienes lo estuvieron viendo en esta transmisión en vivo, quienes dejaron sus comentarios y preguntas en el chat. Por favor, compartan el video, compartan los contenidos de nuestra página, denle like y síganos también para seguir difundiendo estos temas. Estudio Humanitatis Radio, de ahora en adelante, maestro Germán, es su casa. Cuando quiera venir y platicarnos de temas relacionados con su trabajo, su tema de investigación o con algún evento cultural que quiera que difundamos, también en los micrófonos estarán siempre disponibles. Agradecemos a todos el favor de su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio. Nos vemos y escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.